consustancial periodista y agudo analista político José Hernández, con quien vamos a tomarle el pulso a esta segunda vuelta electoral cuya campaña termina hoy a la medianoche, previo a los comicios del próximo domingo. José Hernández, muy buenos días. ¿Cómo termina Andrés Arauz? ¿Cómo termina Guillermo Lasso en esta campaña pequeña, 35 días en referencia a otros procesos electorales, pero que se caracterizó por tener a los 34 años un debate entre los dos candidatos y luego pues eso es lo que quisiéramos saber. ¿Qué pasó luego del debate? ¿Cómo terminan ambos candidatos esta contienda? José Hernández, buenos días. Buenos días, Edgar, y también buenos días a toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Me parece que después del debate, incluso para el debate tenemos dos contendores que cambiaron sustancialmente en la parte final, digamos, para la segunda vuelta. Guillermo Lasso tuvo una primera vuelta no muy lucida, una primera vuelta hecha alrededor de propuestas con un repertorio bastante conocido, no por eso menos importante, pero muy conocido, muy reiterativo. Y me parece que la segunda vuelta apareció también la persona Lasso. Y eso tiene que ver mucho con el uso de TikTok y otras herramientas. Apareció Lasso más cercano, más caluroso, si se quiere, más informal, y también, por supuesto, más persona. Es decir, en la segunda parte de la campaña de Lasso aparece la persona Lasso, y esa persona es alguien que está dispuesto, y ese es lo que hizo en la segunda vuelta, poner una pausa, no hablar tanto, escuchar, sentarse a oír a la gente, invitar a la gente a dialogar y a encontrarse. Me parece que el elemento incluso de la mesa, en la cual se le vio prácticamente en todas las ciudades a donde fue, este elemento de la mesa con estas flechas multicolor, en la cual mesa estaban sentados algunos de las personas con nombre propio, con imagen, que lo oía, etcétera. Me parece que eso dio otra idea de Lasso. Y luego, a la vez Arauz, no apareció la persona Arauz. Apareció, lamentablemente para él, me parece que la segunda vuelta que él quiso hacer desprendido de la imagen del expresidente Correa, terminó por no serle muy beneficiosa por varias razones. Cuando se quita algo, se tiene que poner algo. Y ese algo es lo que no apareció. No apareció. ¿Qué apareció del señor Arauz? Apareció una persona que queriendo tener una biografía, esa biografía no era exacta. Entonces apareció como una persona mentirosa, como una persona que no tenía mayor repertorio, que no supo qué hacer. A veces apareció Correa, a veces ya no apareció Correa, volvió a aparecer Correa. Es una persona cuya campaña se hizo, lamentablemente para él, alrededor de mucha campaña sucia. Y eso finalmente, si uno mira, Edgar, y creo que tú lo has hecho, todos lo hemos hecho, mirar un poco las redes de ellos, pues no es una persona que apareció con nuevas propuestas, muy pocas, realmente muy pocas, y en cambio sus amigos, sus coidearios, el mismo Correa, aparecieron en sus redes muchísima campaña sucia. Eso me parece que no le hizo bien a Arauz. Bueno, ayer leía un importante artículo justamente en tu portal Cuatro Pelagatos, que sí marca un poco las radiografías de ambos candidatos, porque por un lado tenemos a un Guillermo Lasso que ha tenido una aparición importante en la historia de nuestro país, y por otro lado tenemos a un personaje desconocido que actúa en nombre de otro personaje que sí ha tenido, pues, ha dejado su marca en este país, tanto más que ha gobernado 10 años. Hay una diferencia sustancial, pues, porque el encuentro debía ser Guillermo Lasso versus Rafael Correa.
y no de la persona que habla en nombre de él. Eso de alguna manera debería situar pues al elector. Es exacto y precisamente es parte de lo que no logró hacer el señor Arauz. No logró posicionarse como alguien que está él, corriendo tras el cargo de presidente de la República. No logró posicionar eso. Apareció siempre como de alguna manera el representante, el emisario, si se quiere ser más peyorativo, el recadero del señor Correa, y eso obviamente que no le hizo bien. El segundo punto en esa línea está dado también por la biografía. Y en efecto tenemos de un lado a alguien que ha trabajado desde los 14 años, tiene cosas que mostrar eh, y que finalmente es sujeto de ataques justo por el éxito de tener un banco exitoso, aunque él ya no lo maneja desde hace 10 años. Pero eso habla de alguien que ha hecho, que ha producido, que ha arriesgado y que ha hecho empresa privada. Y por el otro lado tenemos a una persona que por su propia biografía fue becado por su papá, lo cual está muy bien, felicitaciones para él y para su padre. Tiene una buena formación, pero finalmente esa formación no la ha puesto al servicio de un proyecto que uno pueda endosarle como parte de su hoja de vida. Él dijo, Edgar, y todos lo oímos decir, que hubiera podido ser muy exitoso en Wall Street. Bueno, ese es un chiste francés que dice que si mi abuelita hubiera sido bicicleta, hubiera corrido el Tour de Francia y lo hubiera ganado, ¿no? Cuando uno empieza a decir si yo hubiera sido, bueno, ahí la imaginación puede ser fecunda. Él si hubiera trabajado, pues no trabajó en Wall Street. Y lo que hizo fue trabajar en el Banco Central, irse a otros sitios y guardar el puesto en el Banco Central. No tiene, Edgar, el señor Arauz no ha abierto una tienda en el país, no ha arriesgado $1 para abrir un negocio. Entonces, ahí finalmente, por supuesto, cuando se trata de comparar las biografías, no es que sean muy provechosas. Y un tercer punto que yo pondría, Edgar, es el tema de fondo para el país y es el tema de qué representa Arauz versus qué representa Lasso en este momento. Arauz representa un partido autoritario, populista, que se nutre de la división, que se nutre de hacer que en el país haya buenos, ellos, y malos, los otros. Que el país se nutre de que haya ricos para atacar y pobres. Entonces ellos son los representantes de los pobres, aunque no lo son. Y hemos visto, ¿no? El dinero tiene un buen sentido de dónde tener dinero y cómo tener dinero. Pero ellos son los representantes de los pobres. Y finalmente, en esa línea tenemos entonces a un personaje que de llegar a ganar va a continuar una lógica de división en el país. ¿Por qué? Porque tiene que traer al expresidente Correa. ¿Contra quién? Contra la justicia. Entonces van a tener que cambiar jueces, violentar la Corte Constitucional, no sé qué cosas más pueden hacer para traer al expresidente Correa. Y la pregunta es, ¿el país requiere más división? ¿Requiere más ahondar en la fractura que tiene? ¿O requiere sanar esa herida, juntar, unir el país para ir adelante? Me parece que eso es un tema, Edgar, en el cual seguramente la gente estos días va a decantar, va a pensar y va a tomar una decisión, pero tiene que pensar qué día tendremos el 12 de abril, qué país tendremos el 12 de abril. Algunos analistas han marcado el desempeño, particularmente de esta semana, de estas últimas horas de Andrés Arauz, como la desesperación, porque solamente así se puede explicar la alianza con Jaime Vargas, que en lugar pues, de generar adhesiones, más bien ha creado división en el movimiento indígena, una serie de condenas, la expulsión de Jaime Vargas del movimiento Pachacutic. Lo propio sucede pues con una parte del sector laboral ecuatoriano, del sector sindical ecuatoriano, un acuerdo con el Parlamento
laboral ecuatoriano, mientras las otras centrales sindicales han condenado este movimiento. Me parece que ayer o anteayer logró un acuerdo con el Partido Socialdemócrata, que no sabemos pues de dónde se habrá extraído, si aquí la máxima expresión de la socialdemocracia es la izquierda democrática. En ese sentido, ¿tú crees que esto le va a generar realmente votos el próximo domingo, por un lado? Y por otro lado, ¿cómo ves en ese mismo sentido los últimos pasos dados por Guillermo Lasso? A ver, me parece, Edgar, que el tema del señor Arauz, como tú planteaste, sí habla y da que pensar, ¿no es verdad?, de una cierta desesperación, lo cual no significa que al decir esto estamos diciendo que del otro lado ya hay un triunfo seguro y que ya se puede sentar a celebrar. No, no, no es el tema. El tema es cómo se ha movido, como en efecto tú dices, estos últimos días. Y se ha movido de tumbo en tumbo. Es una candidatura que no logró generar un tema de estrategia para poder generar mensajes claros y poder identificar al candidato con esos mensajes. Me parece que el hecho de que no solamente después del debate, él haya salido con la etiqueta de mentiroso, que su partido no le haya ayudado, que hayan comenzado una guerra sucia en una forma grotesca, ¿no es cierto? Porque es grotesco lo que han hecho, el video que puso el expresidente Correa sobre la banca y que le tocó retirar por grotesco, es que es demasiado, es demasiado. Resucitar a Javier Lasso para que vaya a hablar mal de su hermano después de que había dicho que no había habido un problema con el feriado bancario y que su hermano no estaba metido. Me parece que todo eso habla de unos golpes ciegos, ¿no es cierto?, en los cuales están empeñados. Y en efecto, hacer un acuerdo con el señor Vargas, que el sábado lo anuncian, el domingo entra en crisis y el lunes se desbarata y el señor Vargas es expulsado, me parece que habla de una relativa soledad política del señor Arauz en esta segunda vuelta. Así como Lasso tuvo gente de la primera vuelta que con pocos votos, o representando pocos o muchos votos, en general pocos, dijeron que van a votar por él, y ahí está el señor Freile, está el señor, el coronel Gutiérrez, en fin, hay 6 candidatos que le endosan a él o que le dicen que van a votar por él, que llaman a votar por él, incluido el señor Herbas. Me parece que del otro lado, como tú dices, les ha tocado buscar interlocutores, buscar gente y colectivos que a la postre, como tú dices, no existen. Entonces, sí me parece que eso habla de una relativa soledad, eso habla de una campaña descobijada, poco arropada, y me parece que eso está hablando de que las últimas horas el señor Arauz no le fue bien. El señor Lasso, en cambio, mantuvo, me parece, cierta coherencia en el mensaje. Todos sabemos las cifras de él en las redes sociales son muchísimo mejores. Se le vio caminar el país, ir a muchas ciudades, hacer encuentros. Y finalmente, me parece que hay muchos llamados a votar por Lasso de muchos sectores. Vamos a ver, ¿no?, si eso finalmente se materializa, se concreta en que el señor Lasso pueda tener la mayoría que necesita para ser presidente. Por ahora, lo único que se puede decir, Edgar, es que sí, el señor Lasso tenía casi 13 puntos por debajo del señor Arauz al salir de la primera vuelta, y si vemos al señor Arauz un poco dando golpes de boxeador, un poco groggy, ¿no es cierto?, dando golpes al aire sin mayor destinatario, daría la impresión de que no solamente el señor Lasso remontó esos 13 puntos, sino que eventualmente está por encima de las cifras que le dan al señor Arauz. ¿Cuánto pesa a estas horas, no es cierto, en estas últimas horas de campaña, el hecho de que Andrés Arauz haya sido sumamente agresivo con el gobierno actual, que también es otro ente que va de tumbo en tumbo, mientras que Guillermo Lasso, no tiene pues esa actitud frente al gobierno que está finalizando, pero él digamos que
Para él es suficiente hablar de los 14 años de desgobierno de la Revolución Ciudadana. Me parece que el señor Arauz, buscando votos, ha recurrido, perdón, a esta antigua, porque es una antigua herramienta, ¿no es cierto?, de buscar votos sobre las cenizas del gobierno anterior. Eso lo han hecho tradicionalmente muchos políticos. Pero el presidente Moreno no ha sido actor político en esta contienda y me parece que su debilidad, porque es una debilidad confesada y absolutamente publicitada y está a la vista, es gráfica, Es ¿no es cierto? visible, por supuesto. Es visible. Entonces, me parece que pegarle a alguien caído no creo que genere mayores votos. Lo que sí ha hecho Lazo es, yo creo, y la imagen del presidente Moreno, esta imagen de debilidad, de soledad, esta imagen de un gobierno que se arrastra para llegar hasta el 24 de mayo, lo que sí me parece que da es la idea de cómo está el país, Edgar. Y es frente a esa imagen que me parece que el señor Arauz se equivoca. ¿Por qué? Porque la imagen del señor presidente Moreno y del país, Edgar, es de un absoluto dramatismo. Las dos confluidas, la imagen del presidente. Este es un país que está en una grave crisis, en un grave momento. Pandemia sanitaria, crisis económica, desempleo, hambre, una juventud que no ve el futuro del país, un país descreído, un país angustiado, un país cansado, Edgar, cansado de la polarización, cabreado también, si me permites el término, cabreado, la gente lo va a entender, está bravo, está iracundo también, un país que está iracundo contra ciertos funcionarios como el señor Yunda en Quito, ¿no es cierto? De gente que no merecía estar en esos cargos. Bueno, ese panorama que es real, no estoy dramatizando algo que no existe, ese es el país que va a recibir el próximo presidente. Ante eso, pretender que dándole golpes a un gobierno caído va a obtener votos, me parece que no. Ante eso, pretender que la campaña sucia puede reemplazar la esperanza que debe suscitar un candidato, me parece que es un grave error. Me parece que se han equivocado, Edgar. Bueno, y estamos justamente en el fragor de la campaña sucia. Realmente entrar a las redes sociales ahora es una tarea que hay que desarrollarla con mucho cuidado y con muchas pinzas. ¿Qué crees que pueda suceder en este día? Porque aparentemente las campañas, hablando en la hipótesis, por supuesto, dejan para las últimas horas los supuestos grandes datos o las mayores acusaciones. Bueno, no sé cuán beneficioso o cuánto provecho puede sacar un candidato de una campaña sucia en el momento en que estamos como país y que acabo apenas de describir. Me parece ¿qué se puede esperar? Sería lamentable, y vamos a verlo, o sea, sería lamentable que el correísmo mantenga esta campaña sucia, pensando que eso es lo que les da rédito. Me parece que el país lo que requiere, Edgar, y lo que estamos viendo, ¿qué se le dice a un joven que dice, pero si no hay empleo, me voy a tener que ir, sea con un coyotero, sea de la forma, me voy a tener que ir? Que le decimos que Lazo es banquero y con eso ya está salvo, el problema está salvado para este chico, para esta persona. ¿Qué se le puede decir a una señora que no tiene trabajo, que está absolutamente en este momento faltándole dinero en su casa o que está con cuentas por pagar? ¿Qué se le dice? Campaña sucia. No sé si eso va a definir mayores votos, Edgar. Me parece que los votos que el señor Arauz quería hacer los hizo, por un lado, prometiendo un montón de dinero que no sé cómo lo va a pagar si llegara a ganar. Y por otro Bueno, lado, con el Banco Central, ¿no? Él ya lo ha dicho y lo sigue diciendo. Va a sacar del Banco Central. pero el Banco Central, Edgar, sí sabemos, el Banco Central no tiene toda la plata que el señor Arauz dice que tiene y esa disponibilidad. Y si lo hace, va a generar, porque aquí nada es gratis, Edgar. Si le mete la mano al Banco Central, va a generar
afuera, va a generar un montón de consecuencias que se van a ver en el riesgo país, que se van a ver en mayor escepticismo por parte de los inversionistas para venir, y que se va a ver definitivamente en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahí podríamos decirle al señor Arauz, ok, usted le va a sacar plata al Banco Central y va a producir consecuencias tales que va a agravar su propia gestión si es que llegase a ser elegido. Entonces, me parece que no es gratis. Y yo creo, Edgar, que más allá de eso, la campaña sucia en este momento, mirando cómo está el país, me parece que no sé a quién con campaña sucia va a definir su voto, pero me parece que el país no está para eso. Hablemos de bancos, porque uno de los agraviados de esta campaña sucia de las últimas horas es la banca ecuatoriana, el gran sector de la banca ecuatoriana, que independientemente de la discusión política, ahí está y es parte del sistema. Y le permite pues a muchos ecuatorianos, hablo de personas naturales y jurídicas, seguir adelante con su vida dentro de algo subrepticio que vino desde arriba y desde afuera, como es la pandemia. En otros casos, pues en otras sociedades se ha producido pues un crash total, pues un hundimiento absoluto. Y bueno, aquí medianamente seguimos sobreviviendo. ¿Cuál es la idea pues, de atacar, de arrinconar, de decir que la banca es lo peor del mundo? Bueno, la idea es esta, Edgar, que está planteada alrededor de qué es el autoritarismo. El autoritarismo no vive si no hay contradicción. El autoritarismo no vive si no hay antagonismo. El autoritarismo no vive sin enemigos reales, forjados o imaginarios. Entonces, el señor Arauz está creando, obviamente, haciendo eso. Es decir, que para que lo vean bien a él, tiene que hablar mal del que tiene algo, del banco. Fue lo que hizo el expresidente Correa. Tal vez mucha gente tal vez ya no se acuerda, pero el expresidente Correa cada sábado subía a la sabatina, convertida en un suerte de ring, en el cual él era Rambo, ¿no? Porque todos los que subían salían noqueados, con un público además que aplaudía, ¿no? Y que celebraba las proezas de su líder. Entonces, eso fue lo que hizo el expresidente Correa. Bueno, eso es el populismo, eso es el autoritarismo, es decir, crear enemigos, combatir enemigos. Y entonces, ¿qué hace el señor Arauz? Pues, o sea, tratar como dicen las abuelitas, ganar ave Marías ganar favores con ave Marías ajenas, es decir, ganar votos atacando a alguien. Y eso, Edgar, me parece que no tiene mayor sentido. Es decir, la banca, como tú dices, evidentemente que con la banca habrá el que gane tiene que discutir, mirar cómo redireccionan créditos, mirar cómo eventualmente generando más confianza, trayendo bancas extranjeras, generando más competencia, podrían ayudar a bajar las tasas de interés. Las tasas de interés no se bajan por decreto. Esto, la gente tendría que entender que el dinero es como una mercancía, y si no hay mercancía, pues es más costosa. Entonces, aquí invertir, traer dinero, poner dinero en el mercado tiene más riesgo que ponerlo en Nueva York. Por ende, es más caro acá. Y si hay riesgo país, pues eso empeora las cosas. Entonces, me parece, Edgar, que aquí hay un tema fundamental, y es que la gente entienda que no es atacando o tratando de liquidar la banca. La banca hay que regularla, y la banca, y creo que los gobiernos tendrán que, el que venga a regular la banca, meter más competencia extranjera, por supuesto, y también, por supuesto, que tendrán que hablar para saber cómo esa banca participa en la reactivación económica. Pero eso es una cosa de diálogo, de concertación. Otra cosa es tratar de liquidar un sector que es importante para la economía y que es capital para la reactivación económica. Muy bien, muchas gracias José por tu participación. Ojalá nos puedas dar un instante la próxima semana pues para analizar ahí los resultados de lo que pase este domingo. Con mucho gusto, Edgar. Muchas gracias a ti y a toda tu audiencia. Muy buen Gracias, día. que tengas un buen día.